Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, muchísimas gracias por detenerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, y vaya que revuelo. Vamos a hablar de un bombazo, la furiosa reacción de Can Yaman ante unas palabras de Demet Özdemir sobre su salud. Sí, han oído bien. Un tema jugoso que ha puesto a todos a hablar y a especular. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, analizar las posibles causas y, por supuesto, compartir todas las reacciones. Esto promete ser un vídeo muy interesante. Comencemos por el principio porque este triángulo mediático, que involucra a dos de los actores turcos más populares del momento, Can Yaman y Demet Özdemir, ha explotado con una noticia que nadie esperaba. Para quienes no estén tan al día, Can Yaman y Demet Özdemir recordarán que juntos protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, y su química en pantalla traspasó la pantalla, generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pues bien, aunque su relación profesional fue un éxito rotundo, la vida privada de ambos ha tomado caminos distintos y a veces parece que esos caminos se cruzan de formas inesperadas, y esta vez con un toque de tensión. La chispa que encendió este incendio mediático parece haber surgido a raíz de unas declaraciones de Demet Özdemir sobre su salud. Detalles concretos sobre lo que dijo no son del todo públicos, lo que siempre alimenta más el misterio y la especulación, pero se rumorea que Özdemir habría compartido públicamente alguna preocupación o situación relacionada con su bienestar físico o mental. Algo que a priori podría parecer normal, ya que todos somos humanos y tenemos nuestros momentos. Sin embargo, la reacción que esto provocó en Can Yaman fue, según los reportes de la prensa turca, de una intensidad sorprendente. Los medios de comunicación en Turquía, siempre ávidos de noticias sobre estas dos estrellas, han informado de una furiosa reacción por parte de Can Yaman. Se habla de mensajes, llamadas o incluso de comentarios directos a personas cercanas a Demet, expresando un descontento profundo, incluso enfado. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué pudo haber dicho Demet que afectara tanto a Can? Las especulaciones son muchísimas. Una de las teorías más fuertes es que Can Yaman podría sentirse traicionado o molesto porque considera que Demet Özdemir, al hablar de su salud, podría estar haciendo alguna referencia indirecta a él o a su pasado juntos. Quizás en sus declaraciones Demet mencionó algo que Can interpretó como una crítica velada o una exposición de su vida privada de una manera que no le agrada. Recordemos que la relación entre Can y Demet terminó, y como suele suceder, las rupturas no siempre son sencillas. Tal vez haya heridas abiertas o sensibilidades que al tocarse, provocan este tipo de reacciones. Otra posibilidad es que Can Yaman, conocido por ser una persona muy protectora y a veces impulsiva, simplemente no aprecie que su expareja, con quien compartió tantas horas de trabajo y tantas miradas cómplices ante las cámaras, exponga aspectos tan personales como su salud ante el público. Podría ser una cuestión de privacidad, de mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público, y que Demet, al cruzar esa línea, haya activado su modo de defensa. También hay que considerar la presión mediática que ambos sufren constantemente. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, es analizada y magnificada. Quizás la reacción de Can no sea solo por lo que Demet dijo, sino por cómo ella lo dijo o en qué contexto. Si Demet hizo estas declaraciones en un evento público o a través de las redes sociales, el impacto es mayor y la reacción de Can, aunque intensa, podría ser entendida como un intento de controlar el daño o la narrativa. La prensa turca, como les decía, ha sido la principal fuente de esta información. Se han citado supuestas fuentes cercanas a ambos, que describen a Can Yaman como furioso y muy molesto. Algunos titulares han sido bastante explícitos, hablando de un enfrentamiento o una guerra silenciosa. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la información de la prensa a menudo se basa en rumores, testimonios anónimos y, en ocasiones, se exagera para vender más. Sin embargo, cuando la reacción de una figura pública es tan notoria, es difícil descartarla por completo. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Hasta ahora, ella se ha mantenido relativamente en silencio sobre la supuesta reacción de Can. Esto es habitual en ella, Demet suele tener un perfil más discreto y profesional. Si ella hizo estas declaraciones sobre su salud, lo más probable es que haya sido desde una perspectiva genuina de compartir su experiencia o de buscar apoyo. La reacción de Can por L.
O tanto podría haberla tomado por sorpresa o incluso entristecido. Imaginen la situación. Dos personas que compartieron una etapa muy importante de sus vidas, que fueron el foco de la atención mundial por su relación en pantalla, ahora se encuentran en situaciones donde una palabra puede generar un terremoto. La fama tiene estas cosas, ¿verdad? Te expone a la luz pública, pero también te hace vulnerable a las interpretaciones y a las reacciones desmedidas. Podríamos pensar que quizás Kanyaman está reaccionando de forma exagerada. Tal vez Demet simplemente compartió un momento de debilidad, algo completamente normal y humano. Si es así, la furiosa reacción de Khan podría interpretarse como un signo de inmadurez o de incapacidad para gestionar las emociones en público. Por otro lado, también es posible que haya un trasfondo más profundo, algo que solo ellos dos conocen, y que la declaración de Demet haya tocado una fibra sensible por motivos que desconocemos. Es interesante observar cómo la opinión pública se divide ante estas situaciones. Hay muchos fans de Erkencikus que todavía desean ver a Khan y Demet juntos y que, ante esta noticia, se ponen del lado de uno u otro. Algunos defienden a Khan, argumentando que él tiene derecho a sentirse molesto si considera que se ha expuesto algo que no debería. Otros apoyan a Demet, defendiendo su derecho a hablar sobre su salud y criticando la reacción desproporcionada de Khan. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama, analizando cada detalle como si fuera un guión de telenovela. Además de las posibles razones que ya mencionamos, también debemos tener en cuenta la imagen pública que cada uno de ellos proyecta. Kanyaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, a menudo se le asocia con una personalidad fuerte y apasionada. Demet Özdemir, por su parte, suele ser vista como una actriz más dulce y sensible. Estas percepciones, aunque no siempre reflejen la realidad completa, influyen en cómo el público interpreta sus acciones y reacciones. Algo que me llama la atención es la falta de detalles específicos sobre las palabras exactas de Demet. Esto nos deja en la incertidumbre y nos obliga a basarnos en el se rumorea, se dice, fuentes cercanas. Y en este terreno, la imaginación puede volar muy alto. Podría haber sido un comentario sobre cómo la fama afectó su salud. O quizás sobre la presión de las relaciones públicas. ¿O algo más personal y directo? Sin confirmación oficial, todos son hipótesis. Pero volvamos a la reacción de Khan. Si realmente fue una furiosa reacción, podríamos preguntarnos qué motivó tal nivel de enfado. ¿Celos? ¿Resentimiento? ¿Sentimiento de traición? Es difícil decirlo desde fuera. Sin embargo, la manera en que se ha informado, sugiriendo que Khan se ha quejado con personas del entorno de Demet, indica que su molestia es activa, no pasiva. No se ha quedado callado, sino que ha buscado hacer sentir su descontento. Otro punto a considerar es cómo esta situación podría afectar la percepción pública de ambos. Si Kanyaman reacciona de forma tan vehemente ante una declaración sobre la salud de su expareja, algunos podrían verlo como alguien inestable o posesivo. Por otro lado, si Demet Özdemir es vista como alguien que busca atención o que expone su vida privada de forma inapropiada, también podría sufrir críticas. El equilibrio es delicado en el mundo de las celebridades. En resumen, lo que tenemos es una situación mediática que gira en torno a unas supuestas declaraciones de Demet Özdemir sobre su salud, y la supuesta furiosa reacción de Kanyaman ante ellas. La falta de información concreta alimenta la especulación, pero los rumores apuntan a un descontento significativo por parte de Khan, que podría estar relacionado con cuestiones de privacidad, resentimiento o una interpretación de las palabras de Demet que le afecta directamente. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha avivado el interés de los fans y de la prensa, y ha puesto a estos dos nombres en el centro de la conversación una vez más. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias sensibilidades, sus propias historias y sus propias formas de reaccionar. Aunque como espectadores disfruten del drama, es importante recordar que todos merecen un mínimo de respeto y privacidad, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la salud. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar esta noticia tan comentada sobre la supuesta reacción furiosa de Kanyaman ante las palabras de Demet Özdemir sobre su salud. Hemos explorado las posibles razones, las teorías y el impacto mediático. Lo cierto es que sin declaraciones oficiales, todo queda en el terreno de la especulación, pero es innegable que la historia ha generado mucho revuelo. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Can Yaman tiene motivos para estar furioso? ¿O consideran que Demet Özdemir tiene todo el derecho a hablar sobre su salud? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también están interesados en este mundo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más. Hasta la próxima.